por haber contado con el servicio de neonatología para esta primera mesa en estas jornadas tan especiales que nos van seguro a emocionar a todos. Empiezo mal. Bueno, es duro recordar esos momentos que hemos vivido y por eso tenemos que agradecer especialmente al Servicio de Psiquiatría Infantil el apoyo que nos ha prestado en todo momento, tanto en la asistencia clínica como en la asistencia psicológica para nuestras familias y para nuestros niños. El título de esta mañana, de esta mesa, Alternativas de conexión en la unidad de neonatología en el contexto COVID, expresa magníficamente, y es un título que puso la doctora Laura Álvarez Cienfuegos, expresa lo que la iniciativa que tuvimos todos los profesionales aunados a la vez y sincrónicamente y organizándonos para intentar que esta pandemia y la separación de estas familias y de estos bebés les quitase lo menos posible. Fue algo maravilloso y que yo creo que al final nos acabó gratificando y consolando a todos el poder ayudarles en estos momentos, ¿no? Van a ser representantes de estas personas, fundamentalmente Raquel Hernández, como iniciativa maravillosa de los residentes, el enviar a los padres fotos y vídeos de sus hijos para que pudieran mitigar los efectos negativos de la separación. Ella, su imagen y su recuerdo, ya está trabajando en otro hospital, pero será siempre una persona entregada con su BEPI a la ayuda, a la asistencia y al consuelo de estas madres, ¿no? Seguirá en la mesa la doctora Silvia Caballero, es adjunta de nuestra unidad de neonatología, es el pilar fundamental de dos maravillosos proyectos que son la integración de los padres en los cuidados de los niños, desde el año 2000 la formación de todo el equipo de neonatología, y otro pilar fundamental que es la unidad de nutrición personalizada para nuestros niños, en el que tantos y tan buenos resultados nos está dando y que tanto une a muchas familias dentro de nuestro servicio, ¿no? Y finalmente será la ponencia de la doctora Laura Álvarez Cienfuegos, quien nos contará, además de la experiencia que previamente anunciará y mostrará Silvia Caballero con las tablets que fue una iniciativa maravillosa también de la compañía Orange, con la Consejería de Humanización y con el Servicio de Psiquiatría, pensada para todo el hospital, pero en adultos más para facilitar la despedida de aquellas personas que desgraciadamente fallecían aisladas y solas, para que su familia les pudiera acompañar en estos momentos, y que nosotros desde el principio quisimos ver en nuestra unidad como algo distinto, como una herramienta para poder facilitar la bienvenida al conocimiento cuando las mamás estaban ya recuperadas del COVID, el reconocimiento de sus hijos, ¿no? Y bueno, en el que mientras tanto Laura Álvarez Cienfuegos había encargado también con una iniciativa maravillosa de llamar telefónicamente y ocuparse telefónicamente de las familias para mantener la imagen de esos recién nacidos vivas en la mente de estas madres. Y ya sin más, Raquel, si quieres, compartes en pantalla la presentación y se irán sucediendo las distintas charlas. ¿De acuerdo? Buenos días a todos. Bueno, como bien ha dicho Dorita, me llamo Raquel Hernández y quería dar las gracias tanto al hospital como a la Fundación ABA por permitirme compartir con vosotros unos meses que fueron muy intensos, pero de los que también aprendimos mucho. Como creo que nadie necesita que le sitúe a nivel cronológico en lo que ha pasado durante este último año, pero bueno, simplemente pues poner un poquito en contexto que desde enero del año pasado en nuestro país y desde un poco antes en otros lugares del mundo, nos encontramos en una situación muy complicada que ha derivado en un confinamiento, en una nueva adaptación a una nueva realidad y que, como en todos los hogares y otros puestos de trabajo, supuso también para nosotros que nos adaptáramos a una nueva situación en el hospital, en el Gregorio Marañón. Esta adaptación fue en varios pilares y en varias situaciones. En primer lugar, tuvimos que en el hospital experimentamos un aumento del número de ingresos, tanto en el paritorio como en la maternidad, derivado de que en muchos otros hospitales periféricos tuvieron que cerrar tanto sus áreas de reanimación, paritorio, áreas de maternidad, para poder asumir el gran volumen de pacientes con infección por coronavirus que se estaba teniendo lugar.
Esto supuso que nuestra área de maternidad aumentara mucho los ingresos y también que tuviéramos que adaptarnos a dar altas más precoces. Las altas precoces ya se realizaban en otros hospitales, pero es verdad que en el nuestro no era la norma habitual. Dar el alta precoz suponía que pasadas las primeras 24 horas de vida del recién nacido, en algunas parejas de mamás y recién nacidos que cumplían una serie de criterios de estabilidad y de buena evolución, se les diera el alta a domicilio con una siguiente cita a las 48 horas de vida para ver qué tal iba la evolución y realizarle las pruebas metabólicas al recién nacido. También, como el coronavirus afecta a todo el mundo, nos encontramos en situaciones en las que las propias mamás tenían la infección por coronavirus y esto hizo que tuviéramos que crear un área específica del hospital donde atender a estas mamás. Era una planta de maternidad, pero destinada solo a mamás con infección por coronavirus que estuvieran estables o con una sintomatología leve que no fuera necesario un tratamiento más intensivo. En estas habitaciones estaban atendidas por personal específico y los recién nacidos siempre se quedaban con sus mamás y con el otro progenitor que estuviera en la habitación. Sí que se les pedía que tuvieran mucha higiene de manos, que mantuvieran la mascarilla, que el bebé estuviera a una distancia, en la cunita a una distancia de la mamá, pero sí que fomentamos y animamos a las mamás a mantener la lactancia materna. Y luego el otro punto donde tuvimos que adaptarnos fue a nivel de la unidad de neonatología, donde nuestra unidad siempre es una unidad abierta 24 horas que permite el paso de ambos progenitores las 24 horas, pero sí que tenía un periodo de visita más restringido para el resto de familiares y durante la pandemia ese periodo pues se ha eliminado para evitar que haya mucha movilidad de personas en el hospital. Y luego también, desde el inicio de la pandemia hasta febrero de este año, se han contado un total de 253 mamás positivas para SARS-CoV-2, de las cuales 38 recién nacidos han tenido que ingresar. El motivo de ingreso de estos recién nacidos puede haber sido bien por patología materna, es decir, mamás con infección por SARS-CoV-2 que estaban graves, que estaban con mucha inestabilidad hemodinámica, respiratoria y que como parte de su tratamiento era necesario finalizar el embarazo, o que debido a su patología podía perjudicar a la estabilidad y al desarrollo del feto. En este caso tuvimos varios recién nacidos que hubo que realizar una cesárea urgente con varios casos de recién nacidos prematuritos de hasta 24 semanas de gestación. Y por otro lado, también tenemos mamás que tenían la infección pero que estaban estables, que se ponían de parto en el momento en que les tocaba, pero que por el motivo que fuera el recién nacido necesitaba ingresar por un distrés respiratorio, por una hipoglucemia o una hiperbilirrubinemia, es decir, patologías no relacionadas con el virus, pero que eran comunes en los recién nacidos y que podían hacerles ingresar. En cualquiera de estos casos, estos bebés ingresaban en régimen de aislamiento hasta que salía el resultado de la PCR para SARS-CoV-2 y si esta era negativa, se les quitaba el aislamiento. Pero claro, ¿qué pasa con esos papás? Estos papás, al igual que cualquier persona con infección por el virus del coronavirus, tienen que estar en aislamiento, por lo tanto no podían acceder a la unidad. Para ello, lo que hacíamos es que tenían el teléfono de unidad para poder llamar y preguntar por sus hijos en cualquier momento y ver qué tal era la evolución. Y aparte, de forma diaria, el médico responsable les llamaba para dar el parte de cuál era la evolución. Del mismo modo que si durante el día había algún incidente, también se les notificaba. Entonces, así teníamos claro que la relación entre los papás y los médicos estaba establecida, pero nos generaba la duda y la incomodidad de ver que esos bebés y sus papás no estaban teniendo la relación que sería óptima para ellos, ¿no? Y era algo que una situación nueva que a todos nos generaba un poco de malestar y teníamos dándole muchas vueltas a cómo podíamos mejorarlo. Y en ese contexto, los residentes se nos ocurrió crear una vía telemática de comunicación con los papás por la que poder pasarle medios audiovisuales de sus hijos, fotos, vídeos y que pudieran por lo menos tener esos primeros recuerdos. Así creamos un email en el que lo que hacíamos era que le pedíamos consentimiento verbal a través del teléfono. Una vez ellos nos lo daban y nos aportaban una dirección de email, les mandábamos un pequeño texto en el que tenían que darnos su consentimiento por escrito y algunos datos del recién nacido para confirmar que eran ellos. A través de ahí, una vez nos daban la autorización, les mandábamos algunas fotos o algunos vídeos. Por ejemplo, pues aquí podéis ver dos fotos de dos recién nacidos distintos, uno claramente un poco más prematuro que el otro, y estas fotos pues en muchos casos pueden ser incluso el primer recuerdo de los papás, porque aunque si bien algunos en el momento de nacimiento habían visto a sus hijos, había otras mamás que por su situación hemodinámica inestable podían llegar incluso a estar intubadas y sedadas en el momento de la cesárea y no haber tenido ni siquiera ese primer recuerdo de
de verle la carita o de haberlo oído llorar, ¿no? Y nosotros lo que hacíamos es que cada día uno de nosotros pues nos íbamos repartiendo la tarea y nos dedicamos a ir sacando fotos durante el día a estos bebés para mandárselas a sus papás, o incluso si había algún acontecimiento importante como la retirada de una sonda nasogástrica o el avance respiratorio y demás, pues aprovechábamos y sacábamos la foto en ese momento importante y trascendental y la compartíamos con los papás. Y esto se vio evolucionando, como les contará la doctora Silvia Caballero. Silvia, el micro. ¿Me oís ahora? Sí, perfecto. Vale, pues nada, voy a continuar con lo que estaba contando Raquel. Y bueno, pues se dio un paso más adelante, ¿no?, en esta comunicación con los padres. Ya a partir del 25 de marzo, como ha comentado Dorita antes, pues ya desde las instituciones pues se dieron cuenta de la necesidad de esta comunicación entre las familias de los adultos, pero nosotros pues luchando por nuestros niños, gracias a esa firma de convenio de la Consejería de Sanidad y la Fundación Orange, pues se nos facilitaron los medios materiales para poder mantener una comunicación más directa. Y a partir de abril, pues se abrió este programa de comunicación a tiempo real mediante las tablets. Nuestro objetivo, pues que esa interacción que nosotros siempre hemos fomentado entre los padres y sus hijos, pues desde el contacto piel con piel al nacimiento, a la permanencia las 24 horas del día si ellos quieren en la unidad, pues dado que eso no se podía mantener, pues intentar abrir una ventana que pudieran ver a su hijo el tiempo que ellos quisieran y siempre dentro de las posibilidades de la asistencia en neonatos, ¿no? Entonces, en abril fue cuando nos empezaron a repartir las tablets. Entonces una se quedó en la planta de obstetricia, en el control en donde estaban ingresadas las madres, que como ha comentado Raquel, se creó esa parte de obstetricia para hospitalización de madres que no estuvieran muy graves pero que tenían coronavirus, y otra tablet pues se quedó adjudicada en el servicio de neonatología. Cuando se establecía esa comunicación, pues siempre hablábamos con los padres en qué turno les convendría más, pues porque no interfiriera también con el tratamiento de la madre o con que estuvieran los dos. La establecía el médico responsable, pero muchas veces pues tenía que ser el médico de guardia, pues porque a veces necesitaban pues volver a ver a su hijo por la tarde o incluso a veces se les llamaba por la noche. Y lo más importante es que era como si nosotros estuviéramos con ellos haciendo una información de lo que normalmente hacemos a pie de cuna, de informarles de cómo va el curso de su hijo, ¿no? La duración pues no estaba establecida porque a veces incluso dejábamos la tablet apoyada en la incubadora y casi que hasta que se acababa la batería y pudieran observar durante el tiempo que ellos pudieran, y nosotros también que tuviéramos disponible la tablet, pues todo lo que su bebé hacía, cómo se movía, cómo respondía pues al contacto con el personal. Os vamos a presentar un caso en concreto. Es el primer caso en el que se empleó la tablet, que es esta mamá, se llama Felicia. Es una mamá que estaba ingresada en esa planta de obstetricia, ya se encontraba ella estable. Por su patología pues hubo que separar al niño de la madre, y entonces el niño ingresó, era un niño prematuro. Y esta es la ¿Cómo primera... te sientes, Felicia? Cuéntame. Pues yo me siento muy bien, la verdad. ¿Te ha hecho ilusión ver a Luna? Tengo demasiada ilusión. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Estrenamos este proyecto contigo. Pues muy bien, me alegro mucho que me están ayudando mucho ustedes, la verdad. ¿Te parece buena idea? Es muy buena idea. Mira. ¡Qué bonita! Puedes llorar, Felicia, puedes llorar de alegría.
te encuentras muy bien. Tienes que ser optimista que está evolucionando todo bien. Sí, pero no es fácil. No, por eso estamos aquí ayudando con cosas nuevas que nunca habíamos hecho. ¿Eh? Había que abrir los ojitos. Sí. Bueno, como veis, esta mamá se emociona tremendamente cuando ve a su hija por primera vez. La voz que oís es la ginecóloga Cristina Oliver, que es la que se llevaba pues, a todas estas mamás durante el ingreso. Y al otro lado, ¿quién estaba? Apuntando bien, ahora voy a abrirla un poquito para que la veas mejor, ¿vale? Vale. Pero en principio está muy bien. ¿La ves patalear un poquillo? Sí, Las sí. piernetillas. Ahora te pongo la cámara mejor, ¿vale? Hola, Rosita. Sí, la estoy viendo que se mueve mucho. Se mueve, claro que se mueve, eso es bueno. Lunita, estamos aquí. A ver, por aquí. Mira, aquí yo creo que la ves mejor. Sí, sí. Que no veo bien la imagen que saca. Sí, la está viendo muy bien, se ve bien. ¿Cómo la ves? La veo muy bien. Preciosa, Le ¿verdad? un poquito la cara, quiero verla. Sí, ahora mismo la movemos para. Ahora está la doctora haciéndole la ecografía, que la necesita en esa postura, pero ahora la vamos a levantar un poquito mejor para que la veas, ¿vale? Vale, Y le veas la carita. vale, Y te salude un poco. vale. Bueno, esto seguro que te sirve a ti de medicina, ¿verdad? Hay que echarle a la Claro que sí. Y el papá está contigo también, ¿verdad? ¿Qué le parece al papá? Bueno, aquí la que habla es la doctora Belén Bernardo, que es el médico adjunto que llevaba a Luna en ese momento. Como veis, pues se le estaba informando sobre la marcha del curso clínico, le estaban haciendo una ecografía, ¿vale? Y aquí pues ya el final de la conversación en ese día, aunque se establecieron muchas más comunicaciones con esta madre. Bueno, Felicia, pues con esto así pasas la tarde mucho más tranquila, ¿verdad? Bueno, pues recupérate pronto para que y la niña también la intentaremos mandar prontito contigo. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, pues aparte de esta conexión que intentamos mantener lo más directa posible y todas las veces que fuera necesario, otra parte también que creció en estos momentos de pandemia y que nosotros vimos como fundamental fue el apoyo y fomento de la lactancia materna. Por supuesto, la lactancia materna no estaba contraindicada por la infección por coronavirus, pero sí la situación de las madres también era tan crítica muchas veces que aunque ellas quisieran, no podían aportar este alimento, pues que es la primera opción en los niños prematuros. Entonces, desde la unidad de nutrición personalizada, pues se hizo un esfuerzo también, dado que el confinamiento limitaba tanto el aporte de leche de madres que habitualmente traían leche, pues se creó un protocolo específico para aumentar las medidas de higiene y manipulación y transporte de la leche y se contactó con unas madres que se acababan de ir de alta y que eran muy buenas donantes para facilitarles pues como un salvoconducto y que pudieran establecer un pasillo hacia el hospital para traer esa leche. Entonces, como ha comentado antes Raquel, 38 recién nacidos, hijos de madres con coronavirus, pues precisaron ingreso en neonatología. A todos se les ofreció la posibilidad de lactancia materna, incluso aunque no estuviera dentro de las indicaciones habituales, pues ya que nuestras indicaciones habituales de ofrecer la leche materna donada
fundamentalmente es en el menor de 1.500 gramos o menor de 32 semanas, niños con problemas quirúrgicos de cirugía cardíaca o intestinal o niños de bajo peso con alto riesgo. En este caso ampliamos las posibilidades a cualquier niño, dado que su madre posiblemente también hubiera dado leche materna si hubiera podido. Entonces, de esos 38 al final, 24 madres dieron un consentimiento verbal en este caso, puesto que no podíamos tampoco tener contacto físico con ellas. Y de esos 24, pues vemos que 9 eran menores de 32 semanas, 8 entre 32 y 37, y ya niños a término, hasta 7 niños recibieron leche materna donada. En este cuadro que os pongo, pues lo he sacado un poco pues, para que veamos el esfuerzo que se hizo. Es que no sé por qué sale esto, voy a quitarlo. El esfuerzo que se hizo en este trimestre de confinamiento en el que pues, estaba tan limitada la movilidad. Como vemos, pues nuevas madres donantes comparadas con la media mensual del año anterior, pues sí que disminuyeron. En el 4-3 fue aumentando a lo largo de estos 3 meses, pero el total de madres activas que donaban se mantenía. ¿Por qué? Pues gracias a esas madres que muchas de ellas ya se habían ido de alta y que mantuvieron la donación de leche. De tal manera que el volumen de leche que se donó en este trimestre mensualmente superó la media mensual del año anterior. Y el número de receptores, sobre todo los mayores de 32 semanas, sí que subieron de manera significativa hasta 10 en el mes de marzo y luego 7 y 4 en abril y mayo. Esto fue debido claramente pues, a esas madres graves que hubo que hacer cesáreas urgentes y esto incrementó el número de niños prematuros que ingresaron en la unidad. En cuanto al porcentaje de adecuación, se mantuvo incluso en estas circunstancias. La adecuación significa pues, que la leche que se le administró a estos prematuros era la que mejor se ajustaba a su edad gestacional y a su edad cronológica. Es decir, que si era un prematuro que había nacido con 28 semanas, se le aportó calostro de esa edad gestacional en esos primeros 5 días de vida. Luego transición hasta los 20 días y luego leche madura. De tal manera que de esos 24 recién nacidos que recibieron leche materna durante su ingreso, de esos 24 hubo 2 madres que una vez pasado la fase de su infección activa por coronavirus se hicieron donantes y una de ellas incluso llegó a donar 43 litros, que es una cantidad bastante considerable. Y nuestro objetivo, que era la lactancia maternal alta, pues lo conseguimos casi en la mitad, puesto que hasta 9 recibieron lactancia materna exclusiva al pecho, otros 5 fue una lactancia mixta, o sea que sumando estos 2, pues casi el 50% de los casos conseguimos mantener esa lactancia y 10 recibieron lactancia con fórmula artificial al alta. Gracias. Voy a dar paso ya a Raquel. Buenos días a todos. ¿Se ve la pantalla? Para asegurarme. Sí, vale. Bueno, pues yo vengo a hablaros un poquito del apoyo psicológico que se realizó con estas familias y bueno, pues como ya comentaba al principio la doctora Blanco, cuando yo me incorporo después de mi baja por COVID en abril del 2020, del año pasado, recibí ese listado de estas 38 familias que ellos habían estado, bueno, pues viendo, ¿no? Las familias que se habían encontrado en esta situación de separación forzosa por presentar COVID, como ya nos han explicado las compañeras, y el bebé requerir un ingreso en la unidad de neonatología. Entonces, en ese momento llamé a cada una de estas familias para ver en qué situación se encontraban y afortunadamente ya en ese punto la mayoría de ellas se habían podido encontrar, bien porque la madre había superado, ¿no?, el COVID, se encontraba en condiciones para acudir a la unidad de neonatología y el padre también, o la pareja, o bien porque el bebé ya no requería un ingreso en la unidad de neonatología y los padres, las madres y padres se podían hacer cargo de ellos en el domicilio. Sin embargo, todavía en ese momento había 5 familias que se encontraban en esta situación de imposibilidad de estar juntos. Bueno,
por retomar, ¿no?, las cosas que ya han dicho las compañeras de cómo se inició. Pues en primer lugar fueron los MIRES, como ya nos ha contado la doctora Hernández, enviando esas fotografías que las familias, las madres y padres valoraban muy positivamente. Después se añadieron el envío de las notas de voz y por último se añadió el poder usar las tablets, como nos ha explicado la doctora Caballero y hemos podido ver en este vídeo, que de alguna forma pudiera ayudar a que el contacto con el bebé adquiriera una mayor intensidad a nivel emocional y mayor realismo, ¿no? En esos meses de pandemia inicial hubo algunas recomendaciones que se hicieron para poder acompañar a estas familias en esta triste situación en la que nos encontramos, en particular, ¿no?, en bebés prematuros que no podían estar con sus padres por la situación que vivimos. Y en concreto, Ivone Olza, psiquiatra perinatal, por ejemplo, recomendaba que para que esos padres pudieran de alguna manera realizar un diario a los bebés, como si pudieran escribir, contarles cómo se estaban sintiendo a diario, sin ellos, ¿no?, a la espera del encuentro. Y esa fue una de las recomendaciones que utilizamos desde el programa, a la vez que también el uso inicialmente del teléfono y luego posteriormente hicimos uso de la videollamada para poder dar escucha a todas las angustias, preocupaciones, sentimientos que estaban teniendo en ese periodo, y con el objetivo de dar una mayor contención emocional y, bueno, y de alguna forma sostener al bebé en mente, que me gustaría ahora explicaros a continuación. Por podernos situar un poquito en la piel, ¿no?, de esta madre, en primer lugar, ¿no?, una madre que tiene a su bebé de forma prematura en la situación que vivimos el año pasado. Bueno, pues Daniel Stern, psiquiatra y psicoanalista, nos viene a decir que las madres en situaciones normales, en un embarazo que cursa con normalidad, irían teniendo en mente a un bebé con el que, bueno, que idealizan, ¿no?, al que le atribuyen características ideales, ¿no?, con el que van imaginando cómo va a ser, y esta imagen está muy presente hasta los 7 meses. Ahí, a partir de ahí, ¿no?, y sobre todo preparándose para el parto, esa imagen empieza a ceder y él dice que tiene que ver con facilitar el encuentro con el bebé real que va a ser. Entonces, estas mamás, estas madres, el año pasado se encontraron en un punto de partida ya complejo psicológicamente, puesto que tuvieron que hacer frente al encuentro con el bebé real cuando todavía, por la prematuridad del bebé, estaban, ¿no?, con el bebé ideal en mente, y además la imposibilidad de conocer a ese bebé en la realidad por la separación brusca, inesperada y, como ahora os contaré, en algunos casos de muchos días. Separar a un bebé de su madre es una situación altamente estresante, tanto para la madre como para el bebé. Ya contamos con mucha evidencia sobre el efecto negativo de estas separaciones precoces. En la madre hay aumento de la posibilidad de depresión postparto, ansiedad, estrés postraumático y dificultades en el establecimiento del vínculo. Y respecto al bebé, hay riesgo de sufrir alteraciones somáticas, psicológicas a lo largo del desarrollo evolutivo y también a nivel vincular. Cuando un bebé nace y, como nos va a decir, como nos dice Nils Bergman, a quien vamos a poder escuchar a continuación, tras el nacimiento, del cuerpo de la madre es el hábitat natural del bebé. Y en la misma línea, o de esta manera, Donald Winnicott, psiquiatra y psicoanalista, nos decía que no podemos pensar en un bebé sin su madre, no hay lactantes sin madre. De alguna manera, igual que no hay bebé sin madre, si la presencia del bebé, la identidad de la madre está en entredicho. Y entonces, en condiciones ideales, un bebé necesitaría una madre que pueda estar volcada en él, que esté presente y que tenga un padre o un tercero que además haga esa función de contención de ese vínculo. Con un nacimiento, cuando en condiciones ideales se da un nacimiento, el bebé, la madre tiene a ese bebé presente todo el día en mente, ¿no? Sería algo así como un estado de enamoramiento que hace que ella se olvide de sí misma para poder conocer y dar respuesta a las necesidades de este bebé a nivel físico y psicológico. Y este concepto es lo que Winnicott llamaba preocupación materna primaria, que además podríamos relacionar este concepto con los hallazgos de Susana Carmona, investigadora de nuestro centro, que ha podido observar que
mientras con la maternidad se producen cambios estructurales en el cerebro en aquellas áreas que estarían relacionadas, que podríamos pensar están relacionadas con las funciones maternas, como la empatía, la capacidad para sintonizar con lo que necesita el bebé. Y en ese conocer al bebé, de alguna manera, se necesita poderlo sostener físicamente, olerle, sentirle, tenerle, ¿no? Físicamente. Por tanto, cuando se habla del piel con piel, no solamente es necesario y fundamental para el bebé, en cuanto a los beneficios que ya sabemos sobre regulación de los ritmos biológicos y la facilitación del establecimiento del vínculo con su madre y su padre, sino que también es la madre la que necesita a ese bebé, necesita tenerlo físicamente. También por, bueno, pues por los efectos que tiene en ese piel con piel la oxitocina, ¿no? La hormona que ya sabemos, hormona de la vinculación. Me parece que esta frase de Mariela Michelena, psicoanalista, recoge bien, ¿no? Esto que os quiero transmitir, que no es exclusivamente que el bebé necesita a la madre, sino que solo en la medida que ella lo necesita, él va a poder contar con ella. Estas familias desafortunadamente no tuvieron la posibilidad de tener piel con piel, en algunos casos durante horas, días y en algún caso tuvimos hasta 30 días de separación. Además, no ver al bebé podía conllevar los siguientes riesgos. El riesgo de pensar que el bebé está muy enfermo, que se podía morir o que no existía, que el bebé no existe. En el caso primero, recordamos una madre que despertó en la UCI después de una cesárea por urgencia por las complicaciones por coronavirus y al no ver la barriga, al verse que no estaba ya embarazada, pensó que el bebé había fallecido, a pesar de que los médicos de la UCI le decían que no, que estaba ingresado en la unidad de neonatología. Y solo hasta que vio la imagen y pudo tener esa videollamada, no empezó a cambiar, ¿no? su idea, su convicción. Por tanto, las fotos y vídeos, como nos han mostrado en el vídeo que hemos visto anteriormente, de alguna manera suponían una prueba de vida que facilitaba la conexión con la realidad, también por otro lado muy dolorosa, ¿no? Una madre que a lo mejor podía estar un poquito desapegada emocionalmente, diciendo, no, él está bien cuidado en la unidad, ¿no? Como una forma de defensa, pues cuando lo vio por vídeo se sintió muy triste, pero a la vez es una forma de conectarse con lo que sí que eso estaba pasando. En paralelo al uso de la videollamada y lo que ahí ocurría, después el apoyo psicológico pasaba por hablar con estas madres, estos padres acerca de lo que habían sentido, de lo que habían visto, de si de alguna manera incluso ya le encontraban alguna cualidad, ¿no? Algún parecido. Todas estas preguntas de alguna manera iban encaminadas a fomentar la preocupación materna primaria, porque si ésta necesita de cuerpo y presencia del bebé, de alguna manera con estas preguntas creíamos que el proceso no se estaba interrumpiendo abruptamente, ¿no? De alguna forma, todo esto que hicimos, el objetivo era poder sostener al bebé en mente. Y ahora me gustaría compartir aquí algunos testimonios, algunos testimonios de madres, fundamentalmente, que han querido contarnos, ¿no? Cómo vivieron aquellos días, qué sintieron cuando vieron al bebé por primera vez. Por ejemplo, el primero, esta es una madre cuyo bebé nació con 28 semanas y estuvo un mes sin verlo y decía, cuando me dijeron que podía verlo por videollamada no supe qué hacer, porque sabía que iba a llorar de emoción, de pena, de felicidad y al principio no me animé y me dijo la neonatóloga y la psicóloga que nos iba a venir bien a los tres. Fue una maravilla ver a mi hijo por primera vez. Esta otra mamá que despertó en la UCI, como os decía, cuando vi la foto caí en la cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Dice, hasta entonces estaba como en un universo paralelo, sola en la UCI, ya no tenía barriga. También esta otra madre nos habla dice, fue una impresión muy grande cuando lo vi junto a la mano del doctor, era muy pequeñito, le hablábamos y le decíamos, estamos aquí esperándote, y se movía y la doctora le decía, sí, son tus papás. Bueno, la dificultad, el dolor de la separación de nuevo cuando se interrumpía la llamada, ¿no? Cuando tenían que colgar. Al colgar me sentía triste, esperando hasta la próxima vez y me pasaba el tiempo mirando las fotos. Pensaba en su imagen todo el rato, o sea que de alguna manera la imagen servía para tenerle ahí presente.
al verlo en persona ya por primera vez, cuando pudieron acudir a la unidad de neonatología y cogerlo por primera vez, yo ya sabía que era él, solo me faltaba tocarlo. Bueno, por concluir, lo que os hemos querido transmitir aquí es fundamentalmente es que nada sustituye la presencia de las madres y de los padres, porque es irreemplazable, pero también a la vez pensamos, y como ya introducía la doctora Blanco, estas familias no quedaron en un vacío, pensamos que no estuvieron en esa situación porque hubo todo un equipo, un equipo multidisciplinar que de alguna manera tuvo como objetivo prestarse como ese hilo entre las familias, ¿no? Para que de alguna manera no hubiera líos, no se pudiera romper, ¿no? En el transcurso hasta que se pudieran reencontrar. Es decir, que pudiéramos ofrecer una prueba de vida que mitigara cualquier fantasía de muerte o de negación masiva de la experiencia. Y esta idea que os hemos querido transmitir hoy nos parece que ha quedado así de maravillosamente ilustrada por nuestra compañera Marta Martínez, auxiliar administrativa del Servicio de Psiquiatría Infantil. Y con esta imagen me gustaría terminar. Muchas gracias. Dorita, abre el micrófono. Dorita, el micro. Intentando ahora. Vale, ya está. Nada, como os comentaba, que muchísimas gracias por haber sabido transmitir también las emociones que recordábamos al principio en la ayuda de estos padres, por supuesto siempre con la presencia inestimable de la enfermería neonatal, con la enfermería de obstetricia, con las auxiliares, ¿no? Yo creo que la grandeza de todo esto fue poder unirnos todos en esa misma emoción, ¿no? de estar ahí y de disfrutar en unos momentos que nos han demostrado tanto nuestra vulnerabilidad, pero a la vez nuestra fuerza, ¿no? La fuerza que tenemos todos juntos, ¿no? La verdad es que disponemos de bastante tiempo y quería comentar a todos los asistentes que tenemos tiempo para un coloquio, para que nos hagan preguntas a través del icono de preguntas y respuestas. También, aunque nos corta un poquito el hilo, quería comentar que el curso va a ser acreditado, ya está acreditado de hecho, con la asistencia del 100% de conexión y que al final del webinar tendréis una encuesta para responder, que será muy agradecida por la Fundación y por todos los que hemos participado para poder mejorar. También comentaros que las visualizaciones estarán disponibles durante 2 semanas después de haber ocurrido estas jornadas en la página web de la Fundación. Bueno, ¿queréis algo más? ¿Queréis comentar algo más? Yo creo que disponemos de tiempo hasta la presentación de Nils Bergman, que va a ser excepcional, ¿no? Que yo creo que una maravilla disponer de él y va a reforzar además esta sensación que tenemos todos de lo importante que es no perder ese contacto piel con piel, ese vínculo y sobre todo en ese periodo tan receptivo y tan especial y único que es el periodo inmediato después del nacimiento, ¿no? La enfermería y en psiquiatría y los padres se han animado mucho también a escribir ese diario para tener un recuerdo de lo que pasó, para poder revivir el día a día, ¿no? La primera toma, la primera sonrisa, el primer contacto, todos esos pequeños grandes detalles, ¿no? Que en este momento se arrebatan de tal manera que yo creo que son difíciles de recordar, ¿no, Laura? Son únicos y muchas veces que la madre sea capaz de revivir esos momentos tiene que ser bastante satisfactorios, ¿no? A mí me ha impresionado cuando he vuelto a ver el vídeo de la mamá de Luna, como la reacción que tiene cuando la ve a una distancia recuerda muchísimo a la sensación
que tienes cuando les pones en contacto piel con piel nada más nacido, ¿no? Es para ella fue el nacimiento de su hija casi en ese momento, esa alegría un poco desinhibida, esa sensación de consuelo, de abrazo que tiene la madre en ese momento, me recuerda muchísimo, me ha recordado muchísimo al momento y a la sensación que como espectador tienes cuando lo haces en paritorio, ¿no? Yo creo que es vital poder tener esos recuerdos, ¿no? Para las madres. ¿Qué pensáis? Sí, yo creo que son, como dices, ¿no? Recuerdos que son fundamentales, que de alguna manera no hay ese vacío, ¿no? Al que hacíamos referencia. En algunos casos hay algunas madres que me han dicho que les ha costado mucho y que todavía no pueden ver esas fotos, fíjate. O sea, que hay momentos que les resulta tan dolorosos y que, bueno, que también es parte del trabajo, ¿no? A seguir. Claro, porque somos muchas emociones, ¿no? La madre de ahí Felicia, podemos ver que hay una mezcla de tanto sí, de esa alegría, de decir, esta es mi hija, ¿no? Lo que comentabas ahorita, pero a la vez también, bueno, el no poder estar ahí. O sea, hay tantas emociones bueno, que conviven juntas, ¿no? Y que también pues, el trabajo sigue, ¿no? No solo se termina cuando ya tuvieron al bebé, sino que luego hemos ido ofreciéndoles apoyo posteriormente. Yo quería Me comentar... hacen varias preguntas, me dicen... Ah. Perdona, Silvia, perdón, No, sí, no. sí. No, que a mí se me ocurre que esta nueva manera de comunicación, que no porque haya pasado ya los picos de pandemia la hayamos dejado, sino que bueno, yo creo que hay que continuar con madres que por lo que sea no pueden venir al hospital, ya que en muchas unidades ya existen incluso pues comunicación directa continua, que tienen una cámara enfocando a su hijo para que en cualquier momento puedan ver pues cómo está, cómo hace la toma, está durmiendo, es como una pantalla, esa ventana que se abre y se cierra, no, está continuamente abierta, ¿no? Y entonces yo creo que eso en el futuro será una opción muy buena para esos padres que no puedan estar, por supuesto, fundamentales que ellos estén. Hemos luchado muchísimo tiempo para que ellos estén 24 horas el tiempo que quieran. Intentamos hacerles un acomodo lo más confortable posible, una acogida lo más cálida posible desde el paritorio si tienen que ingresar, pero en casos en los que por lo que sea no pueden venir porque nos trasladan niños de otras comunidades autónomas y a veces pues no es posible, pues una futurible sería pues que esa ventana que se abre y se cierra se mantuviera abierta y esa comunicación se estableciera ya de forma indefinida durante el ingreso del niño. Esa es una opción que, bueno, que se puede barajar para en próximas fechas, ¿no? No sé qué os parece, Dorita. Sí, yo creo que es evidente que cualquier estrategia que nos ayude a estar más cerca a las madres de los niños y a los niños de las madres va a ser imprescindible. De hecho, Diana nos pregunta y que le gustaría saber si se han cambiado ya los protocolos, que si se permite entrar a un acompañante ya en caso de pérdidas perinatales y que si las mujeres pueden ahora ya entrar en la UCI. Yo creo que, bueno, los protocolos algunas veces y siempre que hemos podido hemos sido lo más laxos posibles, que por supuesto que si el riesgo COVID se ha minimizado, bueno, pues con esos 10 días, ¿no? Y dependiendo de la sintomatología de la mujer y demás, hacemos todo lo posible, por supuesto, para que la reunión sea lo antes posible con sus hijos. Nuestra unidad siempre ha sido una unidad de puertas abiertas 24 horas días, todos los días del año para los padres. Y lo que sí que, bueno, Laura nos comentó durante la pandemia, lo que pasa es que lo consideramos en ese momento inoportuno y los protocolos están para irlos también renovando. Nos preguntó si en caso de que ninguno de los dos progenitores, por motivos de enfermedad o todavía tanto por ingreso o por estar todavía con el COVID, no pudieran entrar en la unidad, si podríamos valorar la idea de una mamá o vamos, de un familiar sustituto, ¿no? Que estuviera con los bebés, ¿no? Yo creo que en ese sentido todos los protocolos
han ido avanzando, flexibilizándose y sobre todo en los casos tan especiales que nos presentas, ¿no? Que son casos de pérdidas perinatales, ¿no? Pues claro que sí, que todo calibrando y poniendo en una balanza hay que individualizar un poco cada caso, siempre y cuando los riesgos estén controlados dentro de los protocolos generales del hospital. Eva Rivas también nos dice que sí, que ha sido muy emocionante recordar todas estas situaciones, y Conchita Chinchillas nos da también las gracias y felicidades por haber tenido esta iniciativa en las jornadas, de haber recordado todo. Perdonarme como interlocutora si no recuerdo muy bien quiénes sois, y si aparte del nombre, que han sido tantas personas y tantos ingresos, nos podéis decir cuál ha sido vuestra situación, ¿no? en este tiempo. Raquel, ¿cómo lo recuerdas tú? Pues sobre todo yo creo que ya una vez nos pusimos en ello, en buscar alternativas, todo fluyó un poco más, pero los primeros días de cómo nos organizamos, de cómo les hablamos, qué podemos aportar, esos primeros días eran para mí por lo menos los más complicados. Ya una vez nos pusimos a hacer tormenta de ideas y ver cómo podemos mejorar y cómo podemos aportar, quizás un poco mejor. Luego, obviamente, pues hay casos que los vas a recordar siempre más, y yo tengo en mente siempre 2 o 3 que de esos sé que no los voy a olvidar nunca, ¿no? Y tanto a los bebés como a sus papás. Pero no sé, si tuviera que decir una palabra para definir cómo me sentía, de impotente. Impotente al principio de cómo vamos a gestionar esto, y de que no se puede hacer mejor quizás, pero eso no quita que te hacía sentir pues impotente la mayor parte del tiempo, ¿no? No sé los demás. Yo creo que fuimos, sí, fue un sentimiento común en todo el ruido de la pandemia, sentirnos todos así muy, muy vulnerables, pero luego yo creo que todos nos sentimos en el fondo también muy privilegiados, ¿no? Porque fuimos capaces de presenciar momentos de reunificación de las familias y de felicidad en las familias una vez que se iban superando muchas cosas, ¿no? Es verdad que dice, como dice Álvarez, Laura Álvarez, hay que seguir ahí porque yo creo que todos todavía tenemos que superar, ¿no? muchas emociones, ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de todo hemos sido uno de los servicios, ¿no? más privilegiados y menos dañados por la pandemia. Otra cosa es que, bueno, como luego nos va a comentar Berman, Nils Nerman, afortunadamente se puede recuperar, aunque estos periodos sean en los que todo es más fácil, en los que la vinculación madre-hijo es más fácil y quizá más productiva, ¿no? Con mayor esfuerzo posteriormente, esta separación, yo creo que siempre hay que dar una dota de esperanza a las familias de que estas conexiones cerebrales, este conexoma, toda esa formación maravillosa de las conexiones cerebrales a través de la madre se puede recuperar más lentamente, y algunas veces, por supuesto, con la ayuda, ¿no? con la ayuda de profesionales médicos y sanitarios y psicólogos, y un esfuerzo también personal y de las propias familias. Bueno, tengo muchas preguntas. A ver. Rodrigo Martín nos pregunta, después de darnos las gracias por la ponencia, sobre las posibles consecuencias que puede tener no llevarse a cabo el breast crowd. Gracias. Laura, ¿contestas? Yo llevar a cabo, es que no entendí bien, ¿él? Yo creo el breast crawl, la primera alimentación sí, sobre el pecho de la madre. Bueno, yo creo que Silvia nos ha contado sobre el esfuerzo de estas madres, ¿no? Luego por tratar de mantener la lactancia, ¿no? y algunas con mucha dificultad.
Bueno, o sea, si se refiere también a lo que es el contacto, no sé si especifican sobre la lactancia o sobre lo que significa, ¿no? Más a nivel de vinculación, pues obviamente ahí pasan muchas cosas y como bien dices, luego Nils Bergman nos va a poder hablar ampliamente de esto, ¿no? Pero por no caer en que ahí ya está todo determinado, ¿no? Ya todo se escribe en esos primeros momentos, la importancia de que hay otras oportunidades para reparar, para volverse a encontrar, ¿no? Y es un poquito nuestra apuesta y esperemos que si ha habido un daño, que no, indudablemente no podemos decir que no ha sido, quiero decir esas son las necesidades que ambos tenían, ¿no? Madre y bebé, de estar juntos desde el inicio, no ha podido ser, pero lo que queremos ver, pensar y también por eso seguir a estas familias es que la herida o el daño pues no sea muy grande, ¿no? Y que haya posibilidades efectivamente de poderse encajar y poder conectar entre sí. Fenomenal. Conchita Chinchilla nos dice que fue una experiencia importante para los bebés y para sus familias, pero también para los profesionales que estuvimos implicados, que también a todos nosotros nos ha ayudado a seguir sosteniendo en una situación muy compleja. Es verdad, hemos estado bastante sostenidos, sintiéndonos útiles para las familias, como siempre, ¿no? Se lleva todo muchísimo mejor, sabiendo que aportas esto a la familia, ¿no? Gina nos dice que enhorabuena a los ponentes por sus presentaciones, por la calidad profesional y sobre todo por lo humano, que entiende que contactaron sobre todo con la madre y a veces también con el padre, y nos pregunta si también se conectó con los hermanos. Yo no sé, Silvia, si quieres contestar a este. Yo, de los casos que sé, los niños eran muy pequeñitos y tenían 1 año o 2 y no sé si se les hacía partícipes ahí en las llamadas, Silvia. Bueno, es que como solo teníamos las 2 tablets, una estaba en la planta de obstetricia, no se permitía la entrada a más familiares, o sea, las mamás estaban acompañadas siempre por alguien, si era el Sí. padre, pues ya era el acompañante fijo o el que ellas elegían, entonces claro, no había opción de poder dar cabida a más familiares. Lo que pasa es que había casos, porque alguna familia atendimos que la madre estaba en la UCI y el bebé en la unidad de neonatología y el padre en casa con el otro hijo y ahí también se pudo coordinar el que él pudiera ver al bebé, ¿no? Y entonces me imagino, no sabría responder Gina si el hermano también lo vio, porque ya digo que eran bebés muy pequeñitos, pero estaba haciéndose partícipe de lo que estaba pasando, eso desde luego. Yo sí, vamos, recuerdo algún caso en concreto de llamar allá cuando las mamás estaban en casa y que en la pantalla había muchísimas familias, o sea que sí que había algún hermano, los 2 padres, sacando capturas de pantalla de la videollamada, o sea que sí que algún hermano también pudo conocer a su hermanito a través de las tablets. Sí. Preguntas nuevamente para ti, Laura. Rosario Pina nos comenta Pina Camacho, que que en parte lo has contestado ya sobre el seguimiento de las familias, que cómo se ha establecido y si podrías hablar un poquito más sobre ello. Y Marta de Bordons nos dice que quería saber si se les ofreció la posibilidad de un grupo de padres a estas familias una vez se fueron de alta. Bueno, el seguimiento ha sido individual de cada caso hasta que han necesitado, hasta que hemos visto que el vínculo estaba establecido de manera sin incidencia, sin dificultad. Y sobre el grupo, ahora que había vuelto a hablar con una mamá que hablé inicialmente con las videollamadas y ahora he retomado el contacto para ver cómo estaba, ¿no? Cuando ya el bebé tiene 1 año. Sí que me he planteado quizás la necesidad de hacer un grupo entre estas familias, porque, como os decía, muchas de ellas, después de 1 año, me comentaban, estoy bien, estamos bien, el niño, o sea, no se perciben, ¿no?, dificultades en el establecimiento del vínculo, ellas psicopatológicamente están bien, pero dicen, hay una parte de lo que pasó que todavía no puedo hablar de ello, no puedo ver esas fotos, ¿no?, como algo que efectivamente era un trauma, ¿no?, que fue. Entonces, ¿hasta qué punto la posibilidad de hacer un grupo es algo que estoy pensando, ¿eh? Y por supuesto lo tengo que pensar también con
con Carlos Delgado, el supervisor del programa, y en fin, pero sí, es una buena pregunta, porque quizás hay una necesidad, ¿no?, de encuentro en estas familias ahora, un año después. Sí, yo creo que es así. Beatriz, de hecho, nos pregunta muy relacionado con esto, que cómo después de esta supresión del apoyo durante un año, qué efecto hemos observado o habéis observado en estas familias, ¿no? Yo creo que no solamente en la madre, sino se refiere también en el grupal de la familia, que si les ha afectado mucho la interrupción de este apoyo durante la pandemia. No sé si Beatriz se refiere, Dorita, al grupo que se hacía, no te escuchamos Sí, ahora, sí, al grupo que se hacía, ¿no?, en la unidad de neonatología por diferentes profesionales, preparación al alta, luego también había un taller del vínculo. sí. Yo creo que la madre y el padre son piezas fundamentales, lógicamente, y que no puede haber afectación de uno, ¿no?, sin que de alguna manera repercuta sobre toda la familia. Nos hemos planteado incluso, si esto se sigue prolongando, continuar con la escuela de padres online y seguir un poquito con apoyo online, ¿no?, como sustituto, porque sí que es cierto que se está haciendo muy largo y que bueno, se echa de menos, ¿no? Muchos padres nos lo refieren así, ¿no? Que en las visitas de seguimiento de los niños, que eso sí que les seguimos manteniendo, sobre todo en los menores de 1.500 gramos, las madres muchas veces notas que están, desde luego, faltas todavía de esa normalidad, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque en realidad es que no se ha normalizado todavía, ¿no?, esta situación, y emocionalmente eso tampoco ayuda a que se olvide o se gestione de otra manera, yo creo, ¿no? En la propia familia siguen también, yo creo que seguimos, ¿no?, todos padeciendo el impacto de otras personas queridas, de otros seres queridos de la pandemia que continúa, ¿no? Entonces, creo que hay muchos, lo que yo noto, como tenemos seguimientos algunas veces cada 3 meses de los niños, noto algunas veces muchos altibajos, un poco de normal, de inestabilidad normal, ¿no? Yo creo que se recuerdan muchas veces ya no tanto, no solo por lo vivido, sino por lo que continuamos viviendo. Muy bien. Laura Pina nos dice: enhorabuena a todas por la excelente presentación y a todos y todas los profesionales del hospital por el excelente trabajo. Bueno, para los que no la conocéis, es psiquiatra del Servicio de Psiquiatría Infantil, está muy implicada, entre otros, en el seguimiento de estos grandes prematuros, como os comentabas, menores de 28 semanas, y nos dice como preguntas: si se detectó un aumento de casos de partos prematuros, por ejemplo, por cesárea urgente, como comentaba Raquel, y qué retos adicionales planteaban estos casos y cómo ha sido la evolución de estos niños y estas familias desde el inicio y hasta la fecha. No sé si contesto yo, bueno, como yo he seguido en el hospital, a ver, sí que se incrementó el número de prematuridad, o sea, la prematuridad se incrementó por esas madres que en situación de COVID grave, pues lo ideal era hacer una cesárea urgente, y sobre todo también por lo que ha comentado Raquel de otros partos que acontecían en otros hospitales, que aunque eran prematuros, pero habían cerrado sus unidades neonatales para asistir a la pandemia en adultos, y ese incremento no supuso a nivel asistencial ningún problema, o sea, se pudo dar asistencia perfectamente a todos esos casos, y la evolución fue muy satisfactoria. Que yo recuerde, solo hemos tenido un fallecimiento de un gran prematuro, menor de 26 semanas. Era un caso en el límite de la viabilidad porque estaba entre 22 y 24 semanas, y la situación de su madre era muy crítica cuando se hizo la cesárea, pero el resto de los casos han evolucionado bien y siguen el seguimiento habitual de los grandes prematuros. Yo recordaba lo mismo, que solo falleció uno de estos grandes prematuros, y el resto, la verdad que, vamos, cuando los he estado revisando para la charla, en principio estaban todos bastante bien. O sea que...
Ujú. Y Laura nos comenta también que sería muy interesante dentro de los protocolos de 6.500 poder evaluar y seguir a estos niños pequeños, ¿no? A los menores de 28 semanas especialmente, desde un estadio muy temprano y en los primeros años de vida, aunque no hayan estado participado en el estudio Prentea. Yo creo que, por supuesto, ¿no? Que iremos, afortunadamente les seguimos hasta los 5 o 7 años a estos niños menores de 1.500 para, perdonadme, para los asistentes que no estéis familiarizados, el estudio Prentea es un estudio que estamos haciendo sobre los factores epigenéticos que actúan y que pueden actuar modelando la expresividad de los trastornos del espectro autista en estos niños menores de 28 semanas. Y por supuesto que los que no participan en el ensayo van a ser también considerados de una manera especial. De hecho, muchas veces comentamos con la madre que son conscientes, ¿no? Las madres que participan en el estudio y las que no, porque se les ofreció, ¿no? Y son conscientes de que tienen un caso, es un estudio caso control y muchas veces lo comentamos, ¿no? Por cómo está modificándose muchos niños. En la consulta continuamente nos dicen las madres cuando les hacemos los test y hay preguntas relacionadas, por supuesto, con la interacción social. Es que ahora, pues no lo sé, porque solamente nos ve a nosotros, no tiene contacto con otros niños, no va a guardería, ¿no? Entonces, no, solamente está con sus hermanos. Y lo importante que ha sido hacer un estudio bien diseñado con casos control, porque si no ya no sabríamos muchas veces el impacto, qué parte del impacto ha sido por la prematuridad, qué parte ha sido por este aislamiento, ¿no? de estos niños. Entonces, tenemos controles a término el que también, por supuesto, seguiremos y nos ayudarán a quitar ese indudable factor que tendrá mucho que ver del aislamiento que están sufriendo todos nuestros niños, los prematuros, los que han estado ingresados, los que han vivido esta separación precoz de sus madres y, por supuesto, niños sin ninguna patología, ¿no? Y creo que es un aislamiento familiar y social y muy importante a estudiar y a tener en cuenta en un futuro. Diana nos dice que muchas gracias por compartir y explicar, que debió de ser muy complicado, pero que se nota que hemos hecho las cosas lo mejor posible. Carlos Delgado nos dice también realmente emocionante, una tarea fundamental. Bravo por el equipo que es capaz de pensar bajo la tormenta. Conchita Chinchilla nos dice que en el Hospital 12 de Octubre tuvieron una experiencia similar, que hicimos llamadas a las 3, incluyendo madre y padre, y que los hermanos participaron también. Y también, bueno, pues acunando y apoyando a la madre que ya está en casa. Beatriz nos dice que excelente ponencia, que enhorabuena, que cómo se mantenía el contacto al alta domiciliaria, que si era presencial, llamada o ambos. Yo creo que, bueno, porque respondáis vosotras, yo tengo la sensación de estar hablando mucho tiempo con las preguntas. Como habéis estado en contacto, sobre todo Silvia y Laura, ¿no? Con las mamás después del alta. ¿Queréis contar algo de vuestra experiencia? O sea, yo, desde el punto de vista psicológico, una vez que ya pudieron venir al hospital, las entrevistas eran presenciales, ya con ambos, con la madre y el padre. Hasta que eso no pudo ser, pues fue, pues eso, había casos, cada uno, o sea, había que adaptarse, ¿no? Quiero también mencionar aquí la labor de la interconsulta de psicología y psiquiatría del hospital, porque algunas de estas madres, como ya hemos mencionado, estaban ingresadas en la UCI y también ellos estaban atendiendo inicialmente a esa madre y bueno, como que nos pusimos todos en contacto para que pudieran hacer la videollamada, ¿no? Y ellos dieron el apoyo desde el ingreso. Pero al alta, una vez que pudieron venir a la unidad, las entrevistas ya eran presenciales. Desde el punto de vista neonatal, nosotros en ningún momento se ha cerrado la consulta externa, se ha mantenido abierta y dando prioridad al seguimiento del gran prematuro. Entonces esas consultas son presenciales, se ha reducido el número de pacientes que se ven al día, pero el seguimiento del gran prematuro es presencial porque es importante, pues eso, conocer de primera mano
cómo es la experiencia de los primeros días en casa, la adaptación, ir haciendo una evaluación neurológica, dudas que tienen las madres que nos plantean. Entonces sí que hay una parte que es consulta telefónica, pero suele ser para casos leves de resultados de pruebas que se hacen en niños que no han necesitado muchas veces ni ingreso, y se prioriza la consulta presencial pues para casos de niños graves que han estado ingresados, y eso se ha mantenido en todo momento. Siento tener que resumir un poco las preguntas porque, bueno, tenemos tiempo todavía, pero se está animando mucho el chat. Entonces, voy a elegir un poco las que me parece que van aportando ideas diferentes. Cristina nos pregunta si se valera la atención en domicilio como parte de la intervención, que quizá podría ser una forma interesante de intervención una vez que la familia vuelve a su domicilio para ver posibles dificultades. No sé si se refiere a salud mental primaria, Laura, que pudiera continuar la labor del hospital. Bueno, de nuevo, ¿no? Desde el punto de vista psicológico de salud mental perinatal, la atención es o bien presencial en el hospital o bien algún caso, y lo estamos haciendo también ahora, ¿no? Como parte de, bueno, de los beneficios, lo que ha supuesto la telemedicina, que luego nos hablarán a continuación Carmen Moreno. Pero me parece que en los casos, por ejemplo, de alguna mamá que no puede venir porque tiene a otro bebé a cargo, estamos haciendo videollamada, pero asistencia en el domicilio no es algo que nos planteemos a día de hoy. Ni una continuidad asistencial con primaria, con salud mental del área. Eso, claro, siempre que el caso lo requiera, esa coordinación ya estaba de antes y por supuesto que esa coordinación está. Bueno, voy a acabar ya con dos preguntas que están, concéntrate Laura, están un poco especialmente, yo creo, dirigidas a ti. Dice que ha sido muy interesante la presentación y que le preocupa especialmente el desarrollo de estos bebés, ya que le parece que los adultos pueden compensar un poco o disponen de mecanismos cognitivos para elaborar la situación, pero que los bebés requieren más de lo físico y de la interacción, y los recursos audiovisuales cree que son insuficientes. Si os estáis planteando, si nos estamos planteando alguna intervención más dirigida a los niños. Bueno, de momento es acompañar a la familia, ¿no? Inicialmente a la diada y por supuesto también al padre, al otro, vamos, a la familia en sí misma. Y de ahí ir observando, ir viendo en este primer año de vida, que es hasta donde llega el programa, qué dificultades podría haber, y por supuesto que si detectamos que las hay, pues más allá del primer año de vida, pues que se haga el seguimiento por el profesional que correspondiera, ¿no? O sea que, claro, un poco lo que hemos querido transmitir es, frente a nada, ¿no? Al vacío, pusimos en marcha esto, pero que por supuesto que todo lo que ha pasado después, el reencuentro, el poder estar con sus bebés, el piel con piel, todo eso fundamental para todos, ¿no? Entonces, pero efectivamente hay un seguimiento en curso para valorar qué dificultades puede haber en todos. O sea, porque entendemos la mirada perinatal está puesta en la familia, ¿no? No solo exclusivamente la madre o en el bebé o el padre, sino en este primer momento en todos. Muy bien. Y Clara Gómez Navarro pregunta si trabajáis con madres con TMG para prevención de trastornos del vínculo. ¿Me oyes, Laura? Sí. Bueno, como en trastorno mental grave, ya si esa madre está ya en seguimiento por salud mental, por su área, pues haríamos un trabajo de coordinación, ¿no? Lo que tendría que ver a lo mejor durante el ingreso, ¿no? Eso sí que nos ha pasado durante el parto, durante el posparto, el ingreso, pues estar a lo mejor yo más presente, pero siempre en coordinación con el profesional de esta mujer que tuviera de referencia. Y si no hubiera, pues poner en marcha los mecanismos para que sea atendida por
por el profesional correspondiente. Beatriz Durante nos pregunta si cabe el duelo en la situación de madre y niño o niña separados, que se ocurre un duelo anticipatorio en esas madres que no asumen el nacimiento de un hijo al que no han visto o tocado. O sea, entiendo que, no sé si he entendido bien la pregunta, pero se refiere a cuando ya anticipa que va a haber una separación, no una separación brusca, sino cuando sabe que va a haber una separación y cómo se trabajaría esa situación de duelo. O sea, indudablemente el no haber podido estar con sus bebés es un duelo en sí mismo, ¿no? Y como tal, por eso lo vamos a tratar, ¿no? Por eso hay que volver sobre ello, hay que elaborar esa experiencia de tal forma que no condicione en el presente, ¿no? A la hora de vincularse con el bebé actual. La mayor parte de los casos que vimos eran por situaciones, y me corregís si no, Silvia, Raquel, pero inesperadas, bruscas, no, la mayor parte de casos no había ya previamente que a lo mejor la gestante, la embarazada supiera que iba a haber un parto prematuro. O sea, la mayor parte de los casos fue algo brusco e inesperado, ¿no? Para lo que tampoco pudieron prepararse. Y bueno, los grandes prematuros que hubo en de mamás con infección por COVID fue algo que fue fruto del empeoramiento materno y que no fue porque tuvieran alguna otra patología más allá de la infección por COVID que los pudieran haber ido preparando para un posible parto prematuro. Fue todo agudo y del momento. Bueno, vamos a terminar ya porque está Nils Berman ya conectado y yo creo que va a ser también muy, muy interesante dejar tiempo para discusión con él y para hacerle preguntas. Begoña Serna nos pregunta, nos dice que es psicóloga en el centro base número 1, donde desde la unidad de atención temprana hacen un seguimiento adicional a bebés prematuros o de menos de 1.500 gramos, derivados del Hospital Universitario La Paz. Perdonad, que gracias por la ponencia, que es muy enriquecedora y que ellos están encontrando muchos casos como los que comentamos, en los que los menores no interaccionan con nadie, salvo con la familia, y les preocupa cómo esto afectará en un futuro a su desarrollo, si nosotros podemos aportar nuestra idea de cómo puede o qué esperamos que sea el futuro de estos niños y cómo puede afectarlos en su desarrollo. Bueno, seguro que esto mi compañera Laura Pina podría contestar mucho mejor, ¿no? Por toda la investigación que está haciendo con prematuros. Pero igual, ¿no? Siempre hay posibilidad de acceder a los programas, a los profesionales ante cualquier sospecha o duda de un niño, ¿no? Que no está, que hay alguna preocupación sobre su desarrollo evolutivo.